Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Qué alegría poder compartir con cada uno de ustedes esta mañana el estudio del libro de Números, capítulo 9. Y es que estamos listos para emprender nuevamente nuestro viaje hacia la tierra prometida, acompañando al pueblo israelita que finalmente, después de un año de estar al pie del monte Sinaí, está listo para marchar, está listo para emprender nuevamente esta travesía. Ya ha pasado un año desde que salieron de Egipto y es el segundo año. En el mes primero nos está diciendo Números 9 que el Señor instruye a Moisés a celebrar la Pascua. Recordemos cuándo fue la primera vez que se celebró la Pascua. Fue en Egipto, justo antes de la salida de la esclavitud. Éxodo 12 nos habla acerca de esta celebración de la Pascua, en la que los hijos de Israel estaban todos en sus casas y debían de comer hierbas amargas, pan sin levadura y, por supuesto, el cordero que había sido sacrificado, y ellos comerían su carne y rociarían su sangre en los dinteles y postes de su casa, pasando de lejos el ángel de la muerte en cada una de sus familias, no así en las familias de los egipcios, en donde murió el primogénito de cada familia aquella noche. Así que ahora estamos aquí, ubiquémonos al pie del monte Sinaí, listos para emprender la marcha, y el Señor les indica que deben realizar una segunda celebración de la Pascua. Debía ser hecha el 14º día del primer mes de este segundo año. Ese primer mes, para los hebreos en su calendario religioso, le corresponde al mes de Nisán. Nisán, en nuestro calendario gregoriano, está ubicado entre los meses de marzo y abril y señala precisamente la primavera, relacionándolo con ese retoño y ese primer brote que corresponde al principio de la primavera. Al igual que en el libro de Éxodo capítulo 12, les da las instrucciones sobre el participar de esta Pascua, que debían de comer pan sin levadura y hierbas amargas. Recordemos que no había tiempo que esperar. La partida era allí mismo y no podían esperar que leudara la masa para podérsela comer, sino que tenían que comerse aquel pan rápidamente como un símbolo que iban a salir deprisa. Y de igual manera, la levadura se relaciona con el pecado. Así que como el pecado viene a afectar todo y viene a contaminarlo todo, de esa misma manera la levadura leuda toda la masa y hace que crezca por efecto de la fermentación. En ese sentido, la salida de los israelitas de Egipto representaba una vida libre de pecado, una vida que no estaba entremezclada con el pecado. Primera de Corintios 5:8 nos dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y si nos vamos un poquito antes, el versículo 6 y 7 nos dice: ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Qué preciosos versículos que nos vienen a hacer saber que ya no somos de esa vieja levadura, que nos tenemos que limpiar de esa vieja levadura, que tenemos que ser
sin levadura, sin pecado, llevando una vida de rectitud y de integridad delante del Señor, agradándole a Él, creyéndole a Él. En esta Pascua debían de también tener hierbas amargas, y estas hierbas amargas les hacía memoria de la amargura y penalidades que habían atravesado viviendo en esclavitud. De esta manera poder valorar la libertad en Dios. Esta celebración de la Pascua tiene para nosotros un nuevo significado tras la muerte de Jesús, pues Él fue ese cordero que debía ser consumido en esa Pascua. Él fue el cordero que fue sacrificado para darnos libertad del pecado. Y de igual manera, cada vez que nosotros celebramos la Santa Cena, nosotros hacemos memoria de este sacrificio y podemos, así como los israelitas hacían memoria de esas hierbas al consumir esas hierbas amargas, de las situaciones de penalidad y de tristeza que vivieron, así nosotros podemos también hacer memoria de cuando nosotros estábamos atados al pecado, estábamos esclavizados de él. Realmente esas penalidades y esa falta de poder estar gozosos, ese vacío, esa incomodidad, esa inconformidad que vivimos. Sin embargo, debemos tener cuidado porque muchas veces nuestra mente nos traiciona, y así como el pueblo de Israel, cuando querían carne y se acordaban que en Egipto consumían carne, su mente se iba dirigido a ese pensamiento, pero no al entorno que estaban viviendo. Y hasta que ellos deseaban saborear esa carne en su boca, y entonces era cuando esa inconformidad y amargura surgía en su alma y comenzaban a quejarse porque ya no tenían ese sabor a carne que tenían en Egipto. Pero realmente cuando estaban allá, lo que más pesaba era la condición que estaban viviendo. Pero recordemos que nuestro corazón es engañoso, así que muchas veces se nos puede inclinar hacia aquellas pocas cosas que tal vez eran placenteras, que vivíamos en la esclavitud. Pero no debemos dejarnos llevar por ese engaño. Debemos de tener nuestra mirada fija en la libertad que Cristo Jesús nos da, en que es una libertad con validez hasta la eternidad, que no solo es un sentimiento de placer ante lo que nuestra carne está deseando o nuestros sentidos están anhelando. Debemos de ver todo nuestro entorno y nuestra realidad desde la perspectiva que tuvo el mismo Jesús en esa cruz, esa perspectiva que nos da una vida eterna en Él. Y aun y cuando circunstancias nos limiten hacia placeres que antes disfrutábamos y que en cierto momento podemos llegar a pensar, pero la disfrutábamos mucho, no es cierto. No es cierto. La plenitud únicamente la vamos a encontrar en Cristo Jesús, y la satisfacción total nuestra únicamente es en Él y con Él, porque nuestros corazones han sido creados de manera que solo al ser llenos por Él estarán totalmente satisfechos. Es así que la celebración de la Pascua calibraba las vidas de los israelitas, y debería, cada vez que nosotros tomamos la comunión, recalibrar nuestras vidas al hacer memoria del valor del sacrificio del Cordero. Vemos que otra de las indicaciones era hacerlo entre las 2 tardes, dice la palabra en Números 9. El significado de entre las 2 tardes se refiere a esa hora aproximadamente entre las 3 y las 4 de la tarde. Se relaciona con el crepúsculo.
ese momento en el día en el que comienza la bajada del sol. Vemos que en esta celebración hubo un inconveniente que fue presentado ante Moisés y Moisés lo presentó ante Dios, y es el que unas personas estaban inmundos porque habían estado cerca de un cadáver. Recordemos que el estar cerca de un cadáver o tocar un cadáver significaba que se contaminaban por el hecho que la muerte es consecuencia del pecado y debían aguardar la respuesta de Dios a Moisés acerca si debían proceder a participar de la Pascua con todos los demás o no hacerlo. Llama mucho la atención que Moisés no da su opinión, Moisés no se atreve a tomar una decisión, sino que él responde como deberíamos responder cada uno de nosotros ante las interrogantes de los planes o de las acciones a realizar. Les dice Moisés en Números 9:8, esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Es importante que no tomemos decisiones en momentos de angustia, en momentos de desesperación. Debemos esperar y oír lo que ordena Jehová. Y esto fue lo que Dios les dijo, que ellos debían de participar, pero esperar un mes prácticamente. Debían de celebrar esta Pascua en el segundo mes, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes. Lo celebrarán con panes sin levaduras y con hierbas amargas, y se comerán el cordero que había sido sacrificado, pero no quebrarán hueso de este cordero. Conforme a todos los ritos de la Pascua, lo celebrarán. Es decir, que sí, lo iban a hacer, pero en otro tiempo. Tenían que esperar a ser limpios, a ser puros de la contaminación de haber estado en contacto con un cadáver. Y el Señor deja claro que nadie debía dejar de celebrar y proclamar la libertad a través de la Pascua. Aún los extranjeros que estaban morando en medio de ellos lo debían hacer. Este capítulo luego nos habla acerca de algo tan hermoso como lo es la nube sobre el tabernáculo. Los hijos de Israel eran cubiertos por una nube. Esta nube representaba la gloria Shekinah. Shekinah significa habitación, la gloria que demarcaba una habitación en donde el Señor estaba haciendo partícipes de esa habitación a su pueblo. Esta nube representaba la presencia de Dios, su gloria en medio de su pueblo. Esta presencia de Dios era lo que hacía a Israel diferente de cualquier otra nación. Israel, si nosotros lo vemos, era un pueblo con personas que cometían errores tras errores y que se inclinaban de continuo hacia el mal, pero tenían una identidad, una presencia de Dios que les marcaba como pueblo de Dios. Romanos 9, 4 al 5 nos da estas marcas de la identidad del pueblo de Dios. Nos dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y saben, nosotros somos partícipes de esa adopción, de su gloria, de su pacto, de sus mandamientos, de la adoración a Él, de las promesas en Él. Tanto debemos vivir una vida que verdaderamente dé evidencia que somos pueblo de Dios, que somos hijos de Dios.
Fueron el único pueblo que tuvieron la presencia visible de Dios allí juntamente con ellos. Así que esta nube, que era una columna de nube por el día y una columna de fuego por la noche, era la que estaba visible, y cuando ellos debían de acampar, esta nube se detenía, y cuando debían de avanzar, esta nube movía. Al mandato del Señor acampaban y al mandato del Señor partían. Así debe de ser nuestra vida, escuchando la voz de Dios. ¿Cuándo debemos detenernos? ¿Cuándo debemos avanzar? ¿Cuándo debemos proceder? ¿Y cómo debemos hacerlo? No era Moisés el que decidía, era Dios. Esta misma gloria fue la que llenó el templo al haberse edificado por parte de Salomón, el hijo de David. Ya ellos estaban ubicados en un lugar, se había conformado esa nación, habían tenido por rey a David y ahora tenían por rey a su hijo Salomón, y a Salomón se le permite edificar un templo, es decir, edificio en donde la presencia del Señor se hiciese evidente, y se hizo evidente con esta misma gloria chequiná. Nos dice Primera de Reyes 8 del 10 al 11, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado toda la casa. ¿Y qué somos nosotros ahora? ¿Qué nos dice la palabra que nosotros somos? Dice Primera de Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así que, amados hermanos y hermanas, somos ese templo en que la presencia de Dios mora, su Espíritu mora en nosotros, y no debemos nosotros estimar esta presencia al punto que pueda levantarse y pueda apagarse y contristarse. Esta gloria chequiná permaneció en el templo por muchos años. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 10, ahí se nos habla cuando esta gloria de Dios de manera tan triste se levanta, aparta del templo. ¿Por qué? Por la continua profanación del templo. La santidad de Dios requirió que esa gloria abandonara el templo, porque vez tras vez se cometían tantos pecados. Dios tuvo que destruir completamente aquello que el pueblo había pervertido, de manera que una verdadera adoración pudiera surgir producto de esa reconciliación con Él. Nosotros debemos comprometernos a seguir fielmente a Dios para que nunca experimentemos ese abandono, ese vacío de apagar el Espíritu Santo. Uno de los pasajes más tristes que yo encuentro es en la vida de Sansón, en el libro de Jueces, capítulo 13. Sansón tenía tantas bendiciones, tenía tantas fortalezas que el Señor le había provisto para liberar al pueblo israelita de los filisteos. Le había hecho el hombre más fuerte, le había dado dones, capacidades. Sin embargo, Sansón tantas veces vino a sobrepasar los límites de Dios que ni cuenta se dio cuando el Espíritu de Dios lo había abandonado. Nos dice Jueces 16:20, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él.
veces anteriores, cada vez que estaba en problemas, en conflictos, nos dice Jueces 13:25, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Luego nos dice Jueces 14:6, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito. Luego Jueces 14:19 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado en el enigma. Una y otra vez el Espíritu de Dios se manifestó en Sansón. Dice Jueces 15:14, y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Vemos como repetidamente, el Espíritu de Dios se manifestaba en la vida de Sansón, pero él no lo estimó, no lo valoró. Siguió su vida de acuerdo a sus deseos, de acuerdo a lo que él quería, a sus anhelos, a los deseos de la carne, al punto que el Espíritu de Jehová se apartó y ni cuenta se dio. Nosotros hemos visto la gloria de Dios. A través de Jesucristo hemos visto su gloria, y a través de lo que hemos visto en Jesús es que nosotros debemos ir siendo transformados de gloria en gloria. No hagamos como Sansón, no sobrepasemos los límites, no desestimemos la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Somos templos, somos piedras vivas, somos casa de Dios. Así que vivamos vidas íntegras, vidas dedicadas y consagradas a Él. Cierto, no lo podemos ver de manera visible, pero sí nos da a conocer a través de la presencia interior que el Espíritu Santo mora en nosotros, nos revela. Así que no tenemos excusa, amados hermanos y hermanas. Hemos de caminar cuando la nube nos dice que caminemos, cuando la presencia de Dios nos dice que avancemos. Debemos de parar, meditar cuando esa presencia de Dios nos dice que lo hacemos. Debemos de hablar cuando la presencia de Dios nos dice que hablemos. Debemos callar cuando nos indica que callemos. Debemos de abstenernos de tantas cosas cuando el Espíritu de Dios nos indica que lo hagamos. Debemos de vivir vidas que agraden a Dios, y en esa medida estaremos plenos, cada uno de nosotros, de manera que estaremos satisfechos, pues estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, y no hay mejor lugar en el que nosotros podemos habitar que ser allí en la voluntad de Dios, en esa gloria de Dios. Que Dios les bendiga y les guarde. Les amo mucho.